Hubo un tiempo en que Europa parecía perder la fe. Las iglesias se vaciaban, las revoluciones golpeaban a las monarquías cristianas, los jóvenes crecían entre pobreza, violencia y abandono, y muchos pensaban que el cristianismo estaba entrando en una etapa de decadencia irreversible. Pero en medio de ese escenario oscuro, un sacerdote italiano comenzó a repetir una frase que parecía imposible. Ella lo ha hecho todo. No hablaba de un rey, no hablaba de un ejército, no hablaba de una estrategia humana, hablaba de la Virgen María. Más específicamente, de una vocación que para millones de personas se convertiría en símbolo de protección, auxilio, milagro y esperanza. María Auxiliadora. Hoy su imagen está en iglesias de todos los continentes, es venerada por jóvenes, familias, religiosos, soldados, enfermos y pueblos enteros. Su fiesta moviliza multitudes, y detrás de esta advocación existe una historia gigantesca hecha de guerras, sueños proféticos, persecuciones, milagros y una confianza absoluta en la Virgen. Pero la historia de María Auxiliadora no comenzó con Don Bosco, comenzó siglos antes, comenzó cuando el mundo cristiano sintió que estaba a punto de desaparecer. La palabra auxiliadora significa la que ayuda, la que socorre, la que acude en defensa de sus hijos. Desde los primeros siglos del cristianismo, muchos cristianos comenzaron a invocar a María como protectora en momentos de peligro. Los padres de la Iglesia hablaban de ella como amparo de los creyentes. En Oriente, algunos himnos antiguos la llamaban auxilio de los cristianos. Pero fue especialmente durante las grandes amenazas contra Europa cristiana, cuando esta invocación comenzó a expandirse con fuerza. En el siglo XVI, el Imperio Otomano avanzaba sobre Occidente. Muchas ciudades cristianas temían caer. El Mediterráneo estaba marcado por ataques y guerras constantes. Entonces ocurrió uno de los episodios más recordados de la historia cristiana, la Batalla de Lepanto. Corría el año 1571, y la llamada Liga Santa reunió fuerzas cristianas para enfrentar a la flota otomana. Mientras los soldados combatían, miles de personas rezaban el rosario. El propio Papa San Pío V pidió a toda la cristiandad invocar la ayuda de la Virgen. Y cuando llegó la inesperada victoria cristiana, muchos la interpretaron como una intervención de María. Por eso el Papa instauró la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, pero además comenzó a fortalecerse la idea de María como protectora de los cristianos en tiempos de crisis. Décadas más tarde, otros papas seguirían usando el título de auxilio de los cristianos, porque Europa seguía atravesando guerras, persecuciones y amenazas constantes. Pero todavía faltaba la etapa más importante de esta historia. La etapa que transformaría esa antigua invocación en una devoción mundial. Y para eso debemos viajar al siglo XIX, más específicamente al año 1815, al nacimiento de un niño italiano llamado Juan Bosco. A la postre, el mundo lo conocería como San Juan Bosco, o simplemente Don Bosco. Nacido en una familia extremadamente humilde que apenas tenía para comer, tuvo que sobreponerse a la muerte prematura de su padre, lo que agudizó la pobreza y ensombreció el porvenir. Sin embargo, pronto ocurriría algo muy extraño. Juan comenzó a tener sueños intensos, sueños que él consideraría mensajes del cielo, y uno de ellos marcaría toda su vida. Tenía apenas 9 años cuando soñó que estaba en medio de un grupo de muchachos violentos que peleaban y blasfemaban. Él intentaba detenerlos usando golpes y gritos. Entonces apareció un hombre majestuoso, seguido por una mujer de rostro luminoso. La mujer le dijo algo que jamás olvidaría. No con golpes, sino con mansedumbre y amor. Luego le mostró cómo aquellos muchachos salvajes se transformaban en animales mansos. Don Bosco no tenía duda de que aquella mujer era la Virgen María, y desde ese momento comenzó una misión que cambiaría la historia de millones de jóvenes. Cuando Don Bosco llegó a Turín siendo joven sacerdote, descubrió una realidad brutal. La revolución industrial estaba transformando Italia. Miles de jóvenes pobres llegaban desde el campo buscando trabajo, y muchos terminaban viviendo en la calle. Había delincuencia, alcoholismo, explotación y violencia. Los niños trabajaban jornadas inhumanas. Muchos dormían debajo de puentes o en talleres miserables.
Al ver esa situación, don Bosco quedó devastado, pero lejos de resignarse, comenzó a hacer algo revolucionario para la época. En lugar de esperar que los jóvenes fueran a la iglesia, él salió a buscarlos. Jugaba con ellos, les daba comida, les enseñaba oficios, los defendía de abusos, les daba educación. Y sobre todo, les hablaba de Dios como un padre amoroso. Poco a poco comenzaron a reunirse cientos de muchachos alrededor suyo. Pero don Bosco estaba convencido de que él no hacía aquello solo. Decía constantemente, la Virgen camina por esta casa. Y cuanto más crecía su obra, más fuerte se volvía su devoción a María Auxiliadora. Tal es así, que entre los sueños más famosos de don Bosco hay uno que muchos consideran profético. Soñó con un mar inmenso lleno de barcos enemigos. En medio de la tormenta navegaba una gran embarcación, la Iglesia. El Papa intentaba conducirla mientras era atacada desde todos lados. Entonces aparecieron dos enormes columnas en medio del mar. Sobre una estaba la Eucaristía. Sobre la otra, la Virgen María bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. Don Bosco veía que solo acercándose a esas dos columnas la Iglesia lograba resistir la tormenta. El sueño impactó profundamente a sus seguidores, porque don Bosco estaba convencido de algo. En los tiempos difíciles de la historia, María tendría un papel especial como protectora del cristianismo. Y esa convicción comenzó a crecer cada vez más. Un día don Bosco dijo algo aparentemente absurdo. Anunció que construiría una gran basílica dedicada a María Auxiliadora. El problema era evidente, no tenía dinero. Ni siquiera tenía recursos suficientes para mantener todas sus obras. Muchos pensaron que era imposible, pero don Bosco respondió. La Virgen quiere esta iglesia. Y comenzó la construcción. Lo extraordinario es que las donaciones comenzaron a llegar de maneras inesperadas. Personas desconocidas aparecían ofreciendo ayuda, algunos, incluso, hablaban de favores recibidos tras encomendarse a María Auxiliadora. De ahí que don Bosco repitiera constantemente, cada ladrillo de esta basílica representa una gracia de la Virgen. La basílica fue finalmente inaugurada en Turín en 1868, y se convirtió en el corazón espiritual del movimiento salesiano. Hasta hoy, millones de peregrinos visitan ese lugar, porque allí nació una de las devociones marianas más influyentes del mundo moderno. En consonancia, las historias alrededor de don Bosco y María Auxiliadora comenzaron a multiplicarse rápidamente. Curaciones inexplicables, protecciones inesperadas, ayuda económica imposible, conversión de personas alejadas de la fe y un largo etcétera. Don Bosco aconsejaba a todos, confíen en María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Muchos de sus seguidores afirmaban que él tenía una confianza sobrenatural en la Virgen. Cuando faltaba comida para cientos de jóvenes, él rezaba. Cuando aparecían deudas imposibles, él rezaba. Cuando parecía que las obras iban a desaparecer, él rezaba. Y una y otra vez surgían soluciones inesperadas. Para sus discípulos, aquello no era casualidad, era la protección de María Auxiliadora. Con el tiempo comenzaron a publicarse testimonios de personas de distintos países que aseguraban haber recibido favores extraordinarios por intercesión de esta advocación, y entonces la devoción creció de manera explosiva. No todo era color de rosa. El siglo XIX estuvo lleno de conflictos anticlericales. En varios países se cerraban conventos, se perseguían órdenes religiosas y se confiscaban propiedades de la Iglesia. Don Bosco veía todo aquello con enorme preocupación, y por eso insistía todavía más en el título de auxiliadora. Porque para él, la Virgen no era solamente una figura tierna y maternal, también era protectora en medio de las tormentas. Con el tiempo, muchísimos católicos comenzaron a rezarle en momentos de guerra, persecución o desesperación. En algunos lugares incluso se le atribuyeron protecciones milagrosas durante epidemias y conflictos armados. Pero la Virgen María no es patrimonio de un solo lugar, es patrimonio del mundo. Por eso, la imagen de María Auxiliadora empezó a viajar hacia todos los rincones de la tierra, y junto con ella viajaban los salesianos.
La congregación fundada por Don Bosco comenzó a expandirse rápidamente. A todos los continentes, los salesianos llevaban escuelas, oratorios, talleres y misiones. Y en cada lugar levantaban iglesias dedicadas a María Auxiliadora. La advocación encontró una fuerza enorme especialmente en América Latina. Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil y otros países desarrollaron una devoción gigantesca. Miles de familias comenzaron a poner imágenes de María Auxiliadora en sus hogares. Muchos colegios salesianos crecieron bajo su protección. Y el 24 de mayo comenzó a celebrarse con procesiones multitudinarias. En numerosos lugares la fiesta de María Auxiliadora se convirtió en uno de los eventos religiosos más importantes del año. Hablemos un poco del simbolismo detrás de la iconografía. La representación clásica de María Auxiliadora tiene detalles muy profundos. La Virgen aparece coronada como reina, sostiene al niño Jesús y muchas veces lleva un cetro. No es una imagen casual. Representa la idea de María como madre, pero también como protectora poderosa de la Iglesia. El niño Jesús suele aparecer bendiciendo, y alrededor muchas veces hay símbolos celestiales como nubes, ángeles, estrellas y resplandores. La iconografía difundida por Don Bosco buscaba transmitir esperanza y confianza. No una virgen distante, sino una madre cercana que auxilia a sus hijos. En los últimos años de su vida, Don Bosco siguió teniendo sueños y experiencias espirituales intensas. Sus seguidores contaban que muchas veces hablaba de la Virgen con emoción profunda. Decía que ella había guiado toda su misión desde el principio. Incluso aseguraba que muchas decisiones importantes habían nacido después de sueños o inspiraciones relacionadas con María. Cuando estaba agotado físicamente, seguía hablando de ella con absoluta confianza. Y repetía una frase que terminó atravesando generaciones. Confíen todo a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora, y verán lo que son los milagros. Don Bosco murió en 1888, pero antes de morir dejó una frase que se volvería legendaria. Ella lo ha hecho todo. Para él, el crecimiento de su obra no había sido resultado de capacidad humana, ni de dinero, ni de poder. Había sido obra de la Virgen. Y después de su muerte la devoción no disminuyó, se volvió todavía más grande. Hoy María Auxiliadora es venerada en todos los continentes. Como se dijo, existen santuarios inmensos dedicados a ella, procesiones multitudinarias, escuelas salesianas en decenas de países y millones de fieles que siguen rezándole cada día. Pero quizá el aspecto más fuerte de esta devoción sigue siendo el mismo que en tiempos de Don Bosco. La confianza. La idea de que incluso en los momentos más oscuros, la Virgen no abandona a sus hijos. Por eso tantas personas acuden a ella en medio de enfermedades, problemas familiares, crisis económicas, miedos, desesperación o momentos de incertidumbre total. Porque María Auxiliadora representa algo profundamente humano. La necesidad de sentir que el cielo todavía escucha. En conclusión, a lo largo de la historia, los imperios cayeron, las guerras cambiaron el mundo, las persecuciones intentaron apagar la fe, pero generación tras generación, millones de personas siguieron mirando hacia María Auxiliadora buscando protección. Y quizá eso explique por qué esta advocación sigue viva. Porque el ser humano continúa necesitando esperanza, continúa necesitando consuelo, continúa necesitando creer que no está solo en medio de las tormentas. Don Bosco estaba convencido de algo. Que María no abandona jamás a quienes recurren a ella con confianza. Y tal vez por eso, más de un siglo después, todavía millones de voces siguen repitiendo la misma oración. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. ¿Conocías la historia? ¿María Auxiliadora es una advocación importante en tu país? ¿Alguna vez recurriste a ella en busca de ayuda o consuelo? Deja tus respuestas en los comentarios.